Página 46. La muerte negra, por Robert Gottfried, 1983. Desastres naturales y humanos en la Europa medieval. Continuación del capítulo 2. 2.3. El medio ambiente europeo, 1050-1347. Al pequeño Óptimo se le atribuye el mérito de facilitar muchas de las tendencias políticas, sociales y económicas de la Alta Edad Media. Algunos estudiosos, señalando una vez más la importancia primordial de las actividades agrarias en la economía medieval, creen que el poco Óptimo contribuyó al gran aumento de los productos alimenticios entre los siglos IX y XII. Otros le atribuyen el aumento de los viajes marítimos y terrestres de la época, la expansión del comercio y la urbanización, e incluso toda la revolución comercial. A finales del siglo XII, los 400 años del pequeño Óptimo estaban llegando a su fin. De 1150-1200 a 1300-1350, hizo más frío y más humedad. Los glaciares alpinos Fernau, Bernacht, Aletsch y Grindelwald avanzaron por primera vez desde el siglo VIII, y la línea de árboles retrocedió en su camino. Los datos de radiocarbono de las turberas de Aletsch muestran que alcanzaron un retroceso máximo entre 1200 y 1230. Los de Grindelwald alcanzaron su apogeo en 1280, mientras que los demás alcanzaron su punto máximo entre 1215 y 1300. Otro glaciar, Ayalin, en el valle de Saar-Service, Suiza, fue una importante zona de pastos en los siglos XI y XII. Los registros de archivo de los ganaderos muestran que los pastos del norte, que se habían utilizado durante cientos de años, tuvieron que ser abandonados debido al avance de los glaciares y no pudieron volver a utilizarse hasta finales del siglo XIV. Pruebas adicionales de la nueva era fría provienen de Escandinavia. Como el pequeño Óptimo resultó ser un periodo de expansión en el extremo norte, que incitó al crecimiento demográfico general de los siglos XI, XII y XIII, y que condujo a la era vikinga y al asentamiento de Islandia y Groenlandia, los siglos XIII y XIV fueron una era de contracción. Los témpanos de hielo se desplazaron hacia el sur, bloqueando las tradicionales rutas marítimas del Atlántico Norte. Hubo que abandonar las rutas más directas hacia el oeste desde Noruega a Islandia y Groenlandia, y la ruta crucial de Bergen a Reykjavik aumentó en 400 millas. En determinadas coyunturas del siglo XIV, los barcos noruegos ni siquiera podían suministrar alimentos a los islandeses, y los islandeses tuvieron que reorientar su comercio hacia el sur, hacia las islas británicas. Para los asentamientos de Groenlandia, las dislocaciones resultaron fatales. Muchos de los fiordos de la costa oeste estaban completamente bloqueados los 12 meses del año. Una granja tras otra de Groenlandia tuvo que ser abandonada a medida que la temporada de cultivo se hacía cada vez más corta. Se conserva un texto famoso que describe el problema de un sacerdote noruego, Ivar Bardsson, que sirvió como mayordomo del obispo de Gaarder en Groenlandia de 1341 a 1364, desde Felnes a Islandia y a Groenlandia. El camino más corto siempre había sido el siguiente, 2 días y 3 noches, navegando hacia el oeste. En medio del mar se encuentran los arrecifes llamados Gumbjörnesjær. Esa era la antigua ruta, pero ahora el hielo ha llegado desde el norte, tan cerca de los arrecifes que nadie puede navegar por la antigua ruta sin arriesgar su vida. El mar Báltico se congeló 2 veces, en 1303 y 1306. Menos 1307. Los niveles de agua en los mares Mediterráneo y Caspio aumentaron notablemente, y el río Támesis en Inglaterra se congeló 12 veces entre 1400 y 1480. Los paleoclimatólogos llaman a este periodo de clima más frío y húmedo la pequeña edad del hielo. El clima en Europa era tan inclemente como lo había sido durante la Edad Media, y quizás tan malo como en cualquier otro momento desde la gran edad del hielo de la prehistoria. Los mayores efectos de la pequeña edad del hielo se produjeron en la agricultura.
vale la pena recalcar que la Europa medieval era una sociedad abrumadoramente rural, cuya gran riqueza dependía del producto de la tierra. Estudios locales detallados han demostrado que una buena cosecha de otoño se produjo cuando el verano y el otoño del año anterior fueron secos, el invierno fue normal o severo y el verano seco. Una mala cosecha se produjo por una de dos circunstancias, cuando el otoño del año anterior fue muy húmedo, empapando los campos, seguido de un invierno y un verano húmedos, o cuando el otoño anterior fue lluvioso, el invierno medio y el verano seco. Demasiado frío y demasiadas precipitaciones arrasaron la capa superior del suelo, mataron las plántulas, blanquearon el trigo, permitieron que florecieran las malas hierbas y allanaron el camino para la hambruna. Irónicamente, muy pocas precipitaciones en el sur de Europa podrían significar una cantidad insuficiente de nutrientes para los cultivos y, cuando se combinan con fuertes vientos, la destrucción de la capa superior del suelo. En general, el clima más frío y húmedo fue desastroso para la agricultura. Los problemas medioambientales de Europa se vieron exacerbados por una variedad de males sociales. Los niveles de fertilidad se mantuvieron altos y la población siguió aumentando durante todo el siglo XIII, pero hacia 1250 la expansión de las tierras cultivables prácticamente había llegado a su fin. Casi todas las mejores tierras de Europa habían sido arrasadas, de modo que las tierras que se estaban arando eran de una calidad cada vez más marginal. El excedente de alimentos empezó a reducirse. Los campos se plantaron más intensamente que nunca y, en algunos lugares, hubo que plantar tierras en barbecho, y en ocasiones incluso pastos. Se abandonaron los cultivos forrajeros. La reducción de los pastos significó el fin de la cría de animales en algunas regiones, lo que, a su vez, significó la eliminación de una importante fuente de proteínas, un alimento no cereal que protege contra las malas cosechas, y una escasez de estiércol para fertilizantes. Debido a que el trigo produjo los mayores rendimientos por semilla, más campesinos recurrieron a su cultivo exclusivo. Alrededor de 1250, Europa entró en un ciclo de pobreza similar al de muchas sociedades asiáticas. La creciente población y una cantidad finita de tierra produjeron un monocultivo de trigo. Si la cosecha de trigo fracasara, dada la falta de alternativas, la gente moriría de hambre. Las cosas empeoraron después de 1250.15. Los niveles de vida se estancaron y luego comenzaron a caer. El monocultivo de trigo provocó un sobrecultivo y el agotamiento del suelo, como lo demuestra la caída del rendimiento de las semillas. Los datos de las propiedades del obispo de Winchester, en el sur de Inglaterra, una importante zona productora de cereales, muestran la sorprendente disminución de la productividad agrícola. Los rendimientos del trigo, es decir, la semilla cosechada hasta la semilla plantada, cayeron de aproximadamente 5:1 a principios del siglo XIII a tan solo 1,5:1 en 1330. La cebada pasó de 10:1 a 2:1. Con una media de poco más de 3 y el centeno, de cerca de 4:1 a menos de 2:1. Estos rendimientos, tan sombríos como los de la Edad Media, hicieron que el trabajo de plantar apenas valiera la pena y empeoraban continuamente con el clima más frío y húmedo. A finales del siglo XIII, Europa estaba sumida en una clásica crisis de subsistencia malthusiana. El crecimiento demográfico estaba superando la producción de alimentos y Europa se estaba volviendo cada vez más pobre. Los males agrícolas del campesinado estuvieron acompañados de nuevos problemas de tenencia. Como se mencionó, durante los años felices de finales del siglo XII y principios del XIII, muchos campesinos sustituyeron parte o incluso la totalidad de las obligaciones laborales con pagos en efectivo. Al mismo tiempo, algunos señores simplemente arrendaban sus propiedades enteras, incluidas sus heredades, por una suma fija. Debido a esto y a la Sarting, muchos campesinos estaban cultivando más tierras de las que sus antepasados podrían haber imaginado.
Pero el aumento de los precios, especialmente de los alimentos, provocado por el aumento de la población, provocó cambios. A muchos señores les resultaba difícil vivir con antiguos alquileres fijos. Además, con los precios de los alimentos tan altos, hasta un 70% entre 1150 y 1250, se podían obtener grandes ganancias si los señores cosechaban los productos de sus heredades y los comercializaban directamente. Por lo tanto, después de 1250, muchos señores dejaron de aceptar dinero en efectivo, pagos y comenzó a hacer cumplir viejas obligaciones laborales. Muchos campesinos se encontraron dedicando una porción cada vez mayor de su tiempo a realizar trabajos gratuitos, precisamente en el momento en que necesitaban concentrar sus esfuerzos en sus propios cultivos y, de hecho, en todos los cultivos que podían cultivar. Para empeorar aún más las cosas, cuando los campesinos necesitaban grano adicional, a menudo se veían obligados a comprar suministros al señor, el mismo grano producido con su propio trabajo. A la luz de las crecientes dificultades económicas, ¿por qué siguió aumentando la población campesina? En parte, creció debido a la ausencia de enfermedades importantes, exógenas y mortales. Las tasas de mortalidad eran relativamente bajas. Pero en parte, la población siguió aumentando debido a los altos niveles de fertilidad, resultado del primer matrimonio temprano. La edad del primer matrimonio, especialmente para las mujeres, es importante porque en la Edad Media la mayoría de los nacimientos se producían dentro del matrimonio y las mujeres tuvieron un periodo finito, probablemente entre los 16 y los 40 años, en el que fueron fecundas. Si el matrimonio se contrajera, digamos, a los 25 años, se eliminaría aproximadamente un tercio de este periodo de fecundidad, reduciendo así el número de nacimientos. En la Europa preindustrial, la edad para contraer matrimonio solía estar determinada por la disponibilidad de tierras. Durante la gran expansión del siglo XII y principios del XIII, la asaltación significó que la gente podía casarse antes, lo que elevaba las tasas de fertilidad. Hacia 1250, era más difícil conseguir tierras. Pero la mayoría de los estudiosos creen que las edades relativamente tempranas del primer matrimonio, probablemente alrededor de los 20 años para las mujeres y mediados de los 20 años para los hombres, continuaron. Es difícil decir por qué estas tendencias persistieron frente a las nuevas condiciones sociales y económicas. Pero la costumbre de al menos un siglo de duración y la inercia general debieron ser factores importantes. Página 50.